Vamos a tener la ponencia 35, Sostenibilidad Humana, Construcción Sostenible e Inteligente ante el Cambio Climático, a cargo de Liliana Miranda Sara, directora ejecutiva del Foro Ciudades para la Vida de Perú. Arquitecta, planificadora urbana, ambientalista y municipalista, doctorante de la Universidad de Ámsterdam, de Holanda, magíster en Dirección de Empresas Inmobiliarias y Constructoras de Madrid, con varios posgrados en Holanda, Colombia, Perú, España y Estados Unidos. Ahora líder del capítulo 12, Centro y Suramérica, del sexto informe de evaluación del panel intergubernamental Cambio Climático, coordinadora nacional del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, integrante del Consejo Consultivo del Plan de Desarrollo Urbano de Lima 2040, ex asesora principal de la Comisión de Pueblos y Ambiente en el Congreso de la República del Perú, 2016-2017, consultora, investigadora y conferencista. Además, docente de maestrías y posgrados en Perú y en el extranjero. Promovió 3 maestrías en gestión ambiental urbana en Trujillo, Lima y Arequipa. Director ejecutivo del Foro Ciudades para la Vida. Publicó 15 artículos indexados y capítulos de libros en inglés, 5 libros en castellano y más de 150 artículos, monografías y estudios de caso en inglés y castellano, entre otras actividades. Con las disculpas del caso por estos minutos de retraso en el inicio de su participación, dejamos en el uso de la palabra a la arquitecta Liliana Miranda Sara, que tiene hasta las 11:45 el tiempo programado. Adelante, arquitecta, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy satisfecha de poder compartir con ustedes bastante de lo que hemos podido avanzar en el Foro Ciudades para la Vida con nuestras investigaciones y algunos estudios y consultorías hechos para el Ministerio de Vivienda, propiamente el tema de la construcción sostenible. Yo soy ahora experta en el tema del cambio climático, no voy a hablar mucho de eso, pero sí de cómo la construcción sostenible puede ayudar a enfrentar el cambio climático, cómo además modificar nuestros patrones constructivos hacia una opción más inteligente, más adaptada, más conectada con los climas del futuro, nos pueden además ayudar ahora a lo que viene para adelante. He usado esta carátula del libro de Carlín sobre errar es urbano, solo para darles una idea de cómo tener la capacidad de prever a lo que se nos viene puede ser de repente muy oportuno. Además, ahora todavía con el tema de la pandemia, tener espacio, tener áreas verdes, tener espacio abierto, podría ayudar muchísimo más a justamente contener los contagios. Una pequeña presentación de quiénes somos. El Foro Ciudades para la Vida es una red nacional de 35 instituciones de 18 ciudades, entre municipalidades, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Y lo que hacemos fundamentalmente es generar alianzas. Buscamos generar plataformas locales en cada ciudad. Tenemos 24 años trabajando entre el trabajo municipal, académico y de la sociedad civil para promover, desarrollar y coproducir conocimiento. En nuestra página web hay buena parte de los libros, artículos, guías, manuales que hemos producido, están a libre disposición y pueden bajarlos sin ningún problema y sin costo. Hemos desarrollado y propuestas de políticas, hemos contribuido a la aprobación de leyes, una de ellas, la última de ellas, la Ley Marco de Cambio Climático. Bueno, terminé de asesora en el Congreso justo para elaborar el predictamen de esta ley que luego fue aprobada, además de reglamentos y ordenanzas, y por supuesto planes, estrategias, programas, perfiles de inversión, que fundamentalmente buscan fortalecer las capacidades locales y no reemplazar a los actores locales, sino más bien ayudarlos a que ellos mismos desarrollen sus propuestas para que luego ellos mismos sean capaces de implementarlas. Voy a hablarles de estos 4 temas. Por un lado, una versión muy breve de lo que es el cambio climático en el Perú, una relación de 7 intervenciones potenciales en las ciudades, 7 estrategias que nosotros proponemos a través de los libros que hemos publicado, con algunas recomendaciones de cómo adaptar la construcción y los procesos constructivos en términos tecnológicos ante los climas del futuro, con un resumen de las medidas potenciales de adaptación en base a cada peligro climático identificado en el país, para el país.
Y finalmente hacer un comparativo de costos y ahorros que la construcción sostenible nos reporta si es que nosotros adoptamos esta manera de construir, con además 4 estrategias para un plan de promoción de la construcción sostenible en el país y poder introducir estos cambios tecnológicos. Entonces, el cambio climático es una prioridad en términos de adaptación para el país, sin descuidar la mitigación, pero la adaptación a los cambios es nuestra prioridad porque nosotros emitimos el 0,1% de los gases de efecto invernadero del planeta. Esos gases de efecto invernadero que generan el problema del cambio climático se generan en otros lados. Nosotros no contribuimos tanto a esas emisiones, aunque hemos subido un 20% nuestras emisiones, o sea que también debemos de cuidar de no elevarlas y más bien seguir bajándolas. La mayoría de estas emisiones son por el aumento de la deforestación, el cambio de uso de suelo, el convertir un área agrícola en urbana, en tener un transporte insostenible. El consumo de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, es obviamente un problema serio en el transporte, que es obsoleto, que sigue utilizando tecnología y maquinarias que no están ayudándonos. Y aún así, nuestros bosques amazónicos siguen aportando tanto oxígeno al planeta que nuestras emisiones son compensadas, pero eso no quiere decir que debemos descuidar y mejorar nuestros sistemas de transporte. Y por supuesto nuestros sistemas de generación de energía, ¿no? Las ciudades en general son tanto generadores de gases de efecto invernadero y del problema del cambio climático, como también víctimas del cambio climático. Lo que ha pasado con el niño costero es una evidencia clara de cómo nos afecta y fundamentalmente a la infraestructura, ¿no? La infraestructura se ve afectada, los puentes, las carreteras, los drenes, los canales de irrigación, etcétera. Y además hay un tema, ¿no? Más del 60% de nuestra energía, aunque cada año el balance energético va modificándose, nuestra energía en general está producida por la hidroenergía. Es decir, si no hay agua, no hay luz. Y si hay escasez de agua, la luz va a ser cada vez más escasa y todavía más cara de lo que ya es. Entonces, nuestra principal vulnerabilidad climática en el Perú es por el agua, sea por las lluvias intensas como por la sequía. Pero en ambos casos nos va a afectar a nuestra actual fuente principal de energía. Y ustedes saben que sin agua y sin energía ya simplemente tenemos que mudarnos, tenemos que irnos a otra parte. Y empieza un proceso de migración climática espantoso que se puede presentar a partir del 2050. No ahorita, pero si no hacemos algo ahora, el 2050, nuestros hijos la van a pasar muy mal. Entonces, los escenarios climáticos ya son un hecho en el país. En este momento ya estamos con una niña declarada, ¿no? Ya se declaró la niña. ¿Y eso qué significa? Significa sequía. Y hay sequía. Los cultivos se están perdiendo, las cosechas no van a ser viables porque no está lloviendo. Por suerte ha comenzado a llover en Cusco, ha llovido 3 días, y en Puno también ha empezado hace 2 días, pero muchos animales ya sufrieron, ya murieron, las llamitas ya abortaron, ¿no es cierto? Y muchos sembríos ya no han sido viables porque no llovió cuando tenía que llover. Entonces llegó el agua, pero tarde, y ya nos perdimos de repente una reserva alimentaria en el país. Y acuérdense, en el 2016 tuvimos una sequía, y habían incendios forestales, y había una ola de calor que además se prolongó hasta el 2019. Y teníamos este mapa que hizo el Ministerio de Agricultura, no es mío, en donde se marca todas las zonas de sequía afectadas además por incendios forestales. Casi 50.000 hectáreas de bosques se quemaron en esa oportunidad. Solo en Cajamarca fueron 24.000 hectáreas. Entonces estamos hablando de algo que realmente es serio. Y este año también han habido incendios forestales, solo que la pandemia y la crisis política no los ha puesto en las noticias, pero también han sucedido, tanto o más como el año 2016, justamente por este fenómeno de la Niña. Y la otra versión es la lluvia intensa. El niño, en este caso en el 2017 tuvimos un niño costero con huaicos, pero también con las heladas. Entonces, este tipo de escenarios nos hacen muy vulnerables al cambio climático. Perú es uno de los 10 países más expuesto y vulnerable a los impactos negativos del cambio climático, y además el cambio climático exacerba las vulnerabilidades ya existentes y también genera nuevas. Por ejemplo, en Lima Centro comenzaron a pasar cosas que nunca antes pasaban, o nos quedamos 5 o 6 millones de habitantes en Lima sin agua por 5 días
en el Niño Costero. Acuérdense, fue solo 5 días, por suerte. Pero ¿y si resulta que fueran más días, cómo sería? ¿Ustedes se imaginan? Sin agua, 15 días en Lima, 6 millones de personas. O sea, el asunto no es de broma y esperemos que esta niña se quede nada más en el verano y acabe, porque si se prolonga hasta el próximo año y tenemos el fenómeno de la niña hasta el 2021-22, tendríamos serios problemas, en especial en las ciudades de la costa. Entonces, en el 2017 ya perdimos un 1.3% del PBI, se congeló nuestro crecimiento económico, bueno, ahora ya se deslicuó, aparecieron 370.000 nuevas personas que ya eran pobres, solo en Lima 180.000, y ahora, bueno, con el desempleo la cosa está todavía peor, pero en ese tiempo el desempleo, la muerte, la destrucción, marcó además después la crisis política con el presidente de turno. O sea, cada vez que hay crisis ambientales y climáticas, sobreviene una crisis económica y de ahí una crisis política. Entonces, la ingobernabilidad está acompañada del cambio climático. Hemos estado gastando supuestamente 21.000 millones de soles para la reconstrucción, eso fue el anuncio del 2018, hasta ahora no se sabe cuánto realmente se gastó, en el 2019 se había gastado 5%, suponemos que el 2020 nos dirán mejores números, vamos a ver. Pero la situación entonces requiere un diseño de ciudades mucho mejor adaptado, que donde la flora, la fauna, el paisaje, el suelo, el sistema hídrico, de tránsito energético, el ambiente, la calidad de la construcción, marque un diseño y un futuro de ciudades para la vida, de ciudades donde podamos realmente sobrevivir todos. Y la construcción, la infraestructura, la ingeniería, la arquitectura, yo soy arquitecta, tenemos que cambiar nuestros patrones para poder adaptarnos a los climas del futuro. No podemos seguir construyendo como lo hemos venido haciendo y tenemos que adaptarnos a lo que se nos viene. Y lo que se nos viene es probablemente la tropicalización de la costa, por ejemplo, en donde estemos pues con nuestro cocotero, ¿no es cierto?, nuestro coco helado en la playa y haya un calor tremendo y una radiación solar tremenda y poca agua. Así que hagámonos a la idea de que esto va a presentarse y probablemente en invierno nos vamos a congelar de frío, porque eso es lo que hace el cambio climático. Va a los extremos, donde había calor, hará más calor, donde había frío, hará más frío. Entonces vamos a tener un clima todavía, digamos, más difícil en la costa, pero imagínense en la sierra, las heladas, ya están llegando a menos 20 grados. ¿Cómo hacemos? ¿Van a llegar a menos 30? Hay que preguntarse cómo vamos a responder en estos casos. Entonces, acá hay 7 estrategias propuestas. La primera, tenemos que recuperar la planificación. Tenemos que hacer un desarrollo integrado de las ciudades y de la región. El clima es regional, no está localizado en un distrito, es regional, ¿no es cierto? Y tiene que haber una sola autoridad y una decisión política que coordine e integre en forma coherente y equitativa una política de ordenamiento territorial. El suelo, el agua, la gestión concertada de las cuencas, reducir exposición y vulnerabilidad, articular la adaptación con la gestión de riesgos, pensar en la hidrogeología a la hora de armar la estructura urbana y armonizar lo urbano, lo rural y lo natural como un derecho a una vivienda adecuada, a un ambiente sano, a una calidad de agua, al espacio público en la ciudad y a nuestra identidad y nuestra cultura. Hacer un plan integral de no solamente desarrollo urbano, de acondicionamiento territorial, sino también de ordenamiento territorial. Y no tenemos una ley general de ordenamiento territorial todavía en el país. La necesitamos para poder estructurar propuestas para ese 2050, no pasarla tan mal. Además, tenemos que hacer una gestión de agua descentralizada, ahorradora, con saneamiento sostenible. O sea, ya no podemos tener, ¿no es cierto?, esos retretes obsoletos de 15 litros por jalada. Tenemos que tener ya los retretes con las válvulas de 2 tiempos que nos permitan consumir solamente 5 y 3 litros o 4 y 2 litros. Ese tipo de cosas y, por cierto, reciclar y reusar todo lo que se pueda. No solamente los residuos líquidos, también debemos reciclar, ¿no es cierto?, los residuos sólidos.
los residuos gaseosos. Tenemos que recuperar el metano, que es otro gas de efecto invernadero, en los rellenos y plantas de tratamiento de desagües, en los reusos de biomasa. Hay que cogenerar calor y energía, más bien aprovechar esos gases para generar energía. Y hay que irrigar el verde urbano, promoviendo, por supuesto, las 4R: responsabilizar, reducir, reciclar y reusar. La otra idea, las otras ideas propuestas es hacer una gestión integral de la movilidad sostenible. El Ministerio de Transportes también debería cambiar su nombre. Debería hablarse del Ministerio de la Movilidad. ¿Por qué del transporte? Movilidad sostenible, sin contaminantes, bajo generador de gases de efecto invernadero, adaptando incluso la infraestructura portuaria y costera, la Costa Verde, que deba ser multimodal. La movilidad empieza con los pies. Comenzamos caminando o silla de ruedas, si es que nos toca, y de allí pasamos al patín, al skateboard, a la bicicleta, al scooter, al triciclo. Tenemos que ir moviéndonos en distintas formas, distintos modos, y además generar conectividad sin canalizar nuestros ríos, ¿no es cierto? Eso de las hidrovías es una locura total, porque justamente los ríos necesitan tener sus cauces y sus fondos del cauce bien estructurados para que no se desborden, y además reducir a lo más el número de viajes. Aquí la pandemia nos está ayudando, casi todos hemos reducido nuestra necesidad de viajes y casi todos estamos haciendo trabajo a distancia y teniendo eventos como este a distancia que reducen nuestra generación de gases de efecto invernadero. La otra es reducir emisiones, sí, pero también ampliar la cobertura vegetal. La cobertura vegetal nos permite capturar carbono. Justamente hacen lo que hacen los árboles, capturan dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, ¿no es cierto? Entonces hay que aprovechar y conservar la infraestructura ecológica, humedales, bosques, lomas, agricultura urbana, densificación verde, llegar a 10 metros cuadrados de área verde por persona, sembrar 2 árboles por persona. Somos 30 millones de habitantes, deberíamos tener 60 millones de árboles por lo menos. Y no allá en la Amazonía, sino donde estamos viviendo, en las ciudades y en los pueblos. Y eso significa plantar 4 veces más, o sea, hay que plantar 8 árboles por persona para que sobrevivan 2. Y bueno, dejar de comer pollo a la brasa, porque el pollo a la brasa sale del carbón vegetal, nos están barriendo todos los bosques de algarrobo en la costa, las benditas pollerías. Entonces hay que hacer diversificación agrícola, manejo de pastos, protección de fuentes de agua, siembra y cosecha de agua, y restituir las barreras naturales de protección ante inundaciones, tsunamis, y fomentar los ecoparques. Y finalmente, 2 últimas propuestas es la construcción limpia, sana, sin tóxicos, tecnologías con energías renovables, eólica, solar, cinética de las olas del mar y ecoeficientes en la edificación bioclimática, ¿no es cierto? Construir más limpio. Y por supuesto la producción limpia de los materiales constructivos con una economía circular que reduzca las necesidades de recursos y mejore la eficiencia energética de materiales y procesos constructivos que reduzcan la huella de carbono, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, brevemente cada una de estas estrategias las voy a desarrollar. ¿Qué significa integrar el desarrollo urbano en la gestión de riesgos y adaptación? Bueno, si no metemos el concepto de adaptación al cambio climático, prepararnos para la que se nos viene, ese puede ser nuestro futuro. El hambre también será nuestro futuro. Tenemos que preservar las áreas agrícolas, tenemos que pensar en esto. Y ahí nosotros estamos contribuyendo ya. Esta es una lámina antigua, solamente están los 19 distritos de Lima Metropolitana, gracias a la aprobación de la Ley Marco sobre Cambio Climático, que fue una aprobación unánime. Hay distritos de Lima que ya tienen sus planes locales de acción climática, pero además hay 7 provincias del país que ya tienen sus planes locales de acción climática. Y además, hay 23 gobiernos regionales del Perú que ya tienen sus estrategias regionales de cambio climático. Hay que revisar esos documentos y hay que incorporar esa documentación en nuestras propuestas y en nuestras previsiones. Nosotros solamente estamos trabajando con municipalidades, no con gobiernos regionales por ahora, pero este tipo de instrumentos y este tipo de guías les recomiendo, revísenlas e incorpórenlas en su trabajo porque están llenas de medidas de adaptación y medidas de mitigación. Esto, por ejemplo, es un caso de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz es una ciudad en España, en el País Vasco, y tenía, vean ahí en ese mapa, una serie de lagunas y un río, y cada tanto se inundaba, se desbordaba el río, se metía a la ciudad, generaba destrozos.
¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, ya basta de pelearnos con el río. Construyeron y construyeron canalizaciones y refuerzos y nunca pudieron controlar el agua. Así que decidieron, vamos a darle el espacio al agua, hay que conceder espacio al agua. Y generaron este anillo verde, con una serie de grandes avenidas que atraviesan la ciudad para conectarla y sendas urbanas, un tejido de movilidad sostenible. Y como ven, este es el tipo de avenidas. Parecen como que son normales, como todas las que nosotros hacemos. Estas son las sendas urbanas. Parecen, pero no lo son. Las sendas urbanas eran calles tradicionales como cualquier otra. Lo que hicieron fueron sembrar árboles que crecían rápido, le quitaron el espacio al auto, le dieron el espacio a la bicicleta, obviamente, le dieron el espacio a los juegos infantiles y a la gente, protegieron con sombra a partir de los árboles para que no se sobrecaliente y además dieron más espacio, por supuesto, al transporte público. En la avenida, por ejemplo, ahí tienen ustedes el tranvía, tienen los buses, tienen incluso grandes espacios peatonales para que la gente pueda caminar. En Vitoria-Gasteiz casi no hay casos de contagio de pandemia, dicho sea de paso, también les ha servido para eso. No se cruzan tanta gente en los espacios peatonales. Entonces, reducir la necesidad del uso del auto, calles privilegiando peatones, ciclistas, transporte público, árboles y agua. Ahí tienen un canal, agua, o sea, metieron el agua en la estructura vial y permitieron que entonces haya espacio para el agua y no se meta donde no deba y por lo tanto ya no se inunda más la ciudad desde hace 10 años. Un buen diseño de infraestructura ecológica, fíjense cómo puede proteger. Este es, por ejemplo, otra vez el diseño de un corte de vial en donde están los peatones, en donde están las ciclovías, en donde están los árboles y que además, obviamente, si hay autos que usen otro tipo de fuentes de emisión y no sean pues como estas motos de arriba que son altamente contaminantes, usar gas, usar autos eléctricos, pasar a otro nivel, ¿no es cierto? Las propuestas de saneamiento sostenible se basan en cambiar la tecnología hídrica. ¿Y cómo cambiamos la tecnología hídrica? Cambiando el concepto. En este momento estamos usando el agua como medio de transporte. Usamos el agua como medio de transporte de nuestros residuos. El ser humano es el único animal que usa el agua que va a beber para botar sus residuos. Es el único. Todos los demás animales saben dónde colocar sus residuos. Y lo hacen en el suelo y por separado, porque Dios y la naturaleza nos han dado dos orificios, uno para los líquidos y otro para los sólidos, y están separaditos y no los debemos cruzar, porque si nosotros rehusamos lo que llamamos el agua amarilla o las orinas, es urea, es un fertilizante, y si separamos las heces, los coprolitos, y no las mojamos y las ponemos en el suelo, es un nutriente, nos puede dar mejora del suelo, pero si esos dos, la orina y el coprolito, lo metemos en el agua, es un contaminante. A ver, díganme ustedes, ¿dónde está la inteligencia ahí? Entonces, separar el agua amarilla del agua parda y de las aguas grises, estas aguas de los lavaderos, ¿no es cierto?, el agua de la ducha, de preferencia no de la lavandería, porque ahí puede tener lejía. Tenemos agua muy fácil de tratar y que puede servir para irrigación o para recarga de la capa freática o para reutilización. Obviamente capturar agua de lluvia y tratar y compostar los residuos orgánicos. Las sustancias, el tratamiento y la utilización funcionan si separamos. Entonces el tubo de 2 pulgadas en las edificaciones tiene que separarse del tubo de 4. No podemos juntarlo, eso ya no va más. Eso es ser inteligente, separamos y pues entonces podemos tratar muy fácilmente las aguas grises. Y si además tenemos un retrete seco, un retrete que separa orinas y ponemos urinarios, incluso higienizamos la orina y tenemos fertilizante para poder generar áreas verdes y áreas agrícolas. Estos, por ejemplo, son formas también de capturar agua de la humedad. Se habla de grandes inversiones de desalinización costosísimas que dependen muchísimo de la energía. Cuando tenemos una humedad, estamos respirando agua en Lima. Pues hay que ser inteligentes nuevamente. Tenemos agua en el aire y tenemos las lomas costeras, un fenómeno que justamente se genera a partir de la tremenda humedad que hay en toda la costa peruana.
Pues entonces poner atrapanielas, no en esta forma tan tradicional, tan simple, porque todavía no hay investigación científica y tecnología que le dé mayor capacidad. Pero si nosotros utilizáramos esta idea, incluso hay ahora máquinas, dispensadores de agua, que capturan como deshumedecedores la humedad del ambiente y luego le ponen un filtro de ósmosis inversa y tenemos agua automáticamente en la oficina, en la escuela, ¿no es cierto?, en cualquier ambiente. Eso ya está comenzando a funcionar y adivinen qué, no le han dado permiso en el Ministerio de Salud, no tiene el registro de DIGESA, porque no se conoce tecnología o funcionando igual en otro lado, porque claro, Lima tiene un nivel de humedad tan alto que nadie más lo tiene en el planeta. Por eso no hay esa tecnología, pero tendríamos que estar desarrollándola y aprovechándola desde ahora, para que ya esté funcionando muy bien en cada una de las viviendas en el futuro. Y claro, recuperar el río, recuperar los canales en forma inteligente también. O sea, todo lo que sea reciclar residuos líquidos, sólidos y gaseosos con esta lógica de las 5 R's, reducir, reusar, reciclar, pero también asignar responsabilidad. Aquel que genere el residuo debe hacerse responsable de ese residuo. Fomentar rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de residuos líquidos que capturen metano y que nos permitan irrigar las áreas verdes con certeza de que están bien tratadas y no que simplemente han batido y separado sólidos de líquidos y de ahí los tiran y ya está. Bien tratadas, con tecnología alternativa, ¿no es cierto?, de separación, de recolección y de reuso. Entonces, este tipo de cosas nos va a permitir, si por ejemplo con las aguas grises, con un tratamiento adecuado, recuperar áreas verdes y tener áreas agrícolas, ¿no es cierto? Y podríamos llegar a los 10 metros cuadrados de área persona y podríamos intangibilizar las zonas agrícolas y el verde urbano. Y podremos establecer un coeficiente mínimo de área natural como requisito para las licencias de construcción, por ejemplo. O sea, dejar de ver lo que ya estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Si vemos un humedal, si vemos este ojo de agua, por ejemplo, un puquial, ¿qué es lo que hacemos los arquitectos, los ingenieros? Está desordenado. Por ahí no se puede caminar con tacos, las chicas no van a poder caminar. Yo nunca uso tacos, de hecho, de paso, yo no sé por qué usan ese estereotipo. Pero bueno, y hacemos esto. Hacemos un lindo parque, o sea, Versalles es hermoso, nadie va a discutirlo, pero nosotros somos un país megadiverso. Nosotros tenemos una capacidad, una biodiversidad y una variedad de ecosistemas impresionante. Y nos olvidamos de la riqueza que hay en esos ecosistemas y le metemos cemento. Ya basta, tenemos que sacarnos ese chip. Hay que sacarlo, ese chip de nuestra cabeza, en especial los ingenieros y los arquitectos. Tenemos que preservar la naturaleza para poder sobrevivir nosotros, porque es la naturaleza la que nos va a proteger justamente ante los cambios radicales que están viniendo por el cambio climático. Entonces hay que crear corredores de vida. Hay que conectar la vida y la naturaleza. Hay que generar ciudades en que se disfrute caminar. Aumentar además los árboles, los jardines, el sol, que llegue el sol para que crezcan esas plantas, sin sol no van a crecer. O sea, no podemos generar grandes edificios todos juntos y después no crece nada abajo. Ahora imagínense cómo será vivir en el primer piso de esos grandes edificios siempre, toda la vida en sombra. Ácaros, hongos, moho, por el amor de Dios, eso es un espacio enfermo, es el síndrome del edificio enfermo a los 3 o 4 años. Entonces tenemos que proteger el paisaje urbano, porque además la naturaleza aumenta la calidad de vida, mejora los valores estéticos, aumenta la sensación de alivio mental, relajación, paz interior. Ustedes saben muy bien ahora con estas cuarentenas que hemos tenido y estos encierros, cuán importante es tener espacios abiertos y parques cerca de donde vivimos. Aquella casa que está frente al mar o que está frente a un parque siempre vale más y encima genera zonas de amortiguamiento y protección ante desastres, le da mayor valor en inmueble, contribuye a retener inquilinos. O sea, la naturaleza alivia las presiones ambientales, mejora el microclima local y encima da plata. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, hemos trabajado con ILPO, una entidad, un instituto de investigación de la Universidad de Stuttgart, en donde al río Lurín, que normalmente está vacío, no tiene agua, solo 2 o 3 meses al año tiene agua, en la zona donde viene la subida del nivel del agua, el cauce que está seco 9 meses al año, se convierte en un área de recreación, en un área campestre, un área de encuentro, un área de deporte,
que puede ser mojado con estructuras y pavimentos que permiten su quedar bajo el agua esos 2-3 meses que sí está con el caudal subido. Y esto con filtros de inicio, no sé si ven al inicio en la parte derecha, coge el agua en la parte derecha, la deja entrar, ¿no es cierto? Pero además ahí filtra lodos. Filtra y conduce los lodos al cauce, pero deja pasar el agua. Y los lodos y piedras se quedan en la parte de adentro. Y tenemos espacios abiertos y de recreativos durante 9 meses, año, prácticamente gratis, si es que supiéramos proteger, por supuesto, las fajas marginales de los ríos. Entonces hay que resolver la contradicción. Necesitamos más naturaleza en las ciudades para poder sobrevivir. Entonces, los sistemas urbanos sostenibles demandan más densidad, más verde, hay que compactar, pero los ciudadanos apreciamos las bajas alturas. Las densidades son importantes para no expandir tanto la ciudad, que la vuelve también inviable, pero las bajas alturas son más requeridas. Entonces, los espacios abiertos con las viviendas grandes permiten lograr ese balance. Estamos equivocando tremendamente la apuesta. Se apuesta a la microvivienda y lo que se está promoviendo es la tuburización. Y con la tuburización, hoy tienen ustedes el contagio. Lima es una de las ciudades con mayor contagio en todo el país. Más de la mitad de los muertos por la pandemia son de Lima. ¿Y por qué? Porque tenemos 3,8 habitantes por habitación en las viviendas de Lima. Y es el censo del 2017. Y este año, el 2017, perdón, ha subido ese número a 4,1. Entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción? No queremos tener tanta gente en tantos espacios extendidos, pero tampoco queremos tener gente tuburizada. Hay que balancear y para eso hay que apostar por las viviendas más grandes. Es decir, para más personas, para la familia ampliada, de uso multifuncional y no las microviviendas. Hay que analizar bien en qué consiste la vivienda en el Perú. Y la vivienda en el Perú es también una vivienda donde hay tiendas. Es una vivienda donde está la mamá, el papá, los hijos, los nietos, el entenado, los primos, los cuñados, ¿no es cierto? Y hay 10, 11, 12 personas a veces en un departamento de 3 dormitorios. Por el amor de Dios. La sala se vuelve otro dormitorio, por eso se venden tanto los sofá-camas ahora. Necesitamos ampliar la vivienda, tener una sola cocina, la olla común familiar, y tener espacios que pueden ser incluso dúplex, que permitan un poco de privacidad en el primer y segundo piso, con suficiente espacio y que permitan a 2 o 3 titulares hacer la hipoteca de ese departamento para poder pagarlo a largo plazo entre 2 o 3 familias. Y de esa manera nos queda espacio abajo. Todos los primeros pisos deberían estar vacíos para incrementar y proteger las áreas libres, los parques, los espacios públicos, las áreas naturales y el equipamiento público de la ciudad. Y, por supuesto, proteger la agricultura urbana, la provisión de sustento, los pulmones verdes, los bordes de la expansión urbana tenemos que conservarlos. Acabo de estar en una reunión con el Consejo Metropolitano, la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, porque queremos proteger el pulmón verde de Lima, el último valle verde de Lima, el Lurín. Y claro, los arquitectos, los ingenieros, ¿qué hacemos? Vemos un espacio abierto y lo queremos construir, así como este de Versalles y el Humedal. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que corregir nuestra manera de enfrentarnos a la edificación. Entonces, ¿cómo hacer esta construcción limpia y sostenible? Tenemos que cambiar las normas nacionales de construcción, de habilitación, de subdivisión de tierras con criterio de sostenibilidad. Hay que reducir el costo energético y emisiones de gases de efecto invernadero, los materiales de construcción más usados, como por ejemplo la tierra, agregados, cemento, madera, fierro, calamina, cerámicos, pinturas, yeso, aluminio, vidrio, cal. Todos ellos consumen altos porcentajes de energía y generan mucha emisión, en especial el aluminio, obviamente el acero. Tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en otra manera. La tierra genera justamente los ladrillos. Hay que olvidarnos de los ladrillos de tierra, de arcilla. Es tierra agrícola, la necesitamos para comer. Hay que reducir los materiales tóxicos y, por supuesto, hacer un uso responsable de materiales y de recursos naturales renovables y promover los sustitutos. O sea, basta ya de usar cedro y caoba. Esos árboles se están extinguiendo en el Perú. Tenemos que usar otro tipo de madera, tenemos que usar otro tipo de materiales. Y eso significa también evitar el uso innecesario de materiales. Yo veo a veces que le ponen, ¿no?, recubrimientos a las paredes con madera. O sea, hay que minimizar el uso de materiales.
Y hay que también hacer un uso responsable de los recursos naturales renovables. Y por supuesto, si estamos usando materiales reciclados y que sean reciclables para una segunda vida del proyecto, no tóxicos, es todavía mejor. Entonces, esto es una relación, es un inventario que hicimos de los elementos tóxicos en los materiales de construcción, el asbesto, ¿no es cierto?, el formaldehído, el benceno, el tricloretileno, el PVC, el plomo, entre los más peligrosos. Yo conozco muchos amigos, colegas, que ya están en diálisis, porque han sido expuestos tanto en los procesos de construcción a estos elementos que son tóxicos y contaminantes, que sus riñones no dieron más. Muchos obreros, todos decimos, los carpinteros son malhumorados. Bueno, porque se les arruina el hígado, pues, justamente por estos elementos. Entonces, ¿ellos dónde se encuentran? Se encuentran en el asbesto cemento, obviamente, que han prohibido, pero han prohibido solo el asbesto, digamos, supuestamente más peligroso, pero el crisotilo sigue vendiéndose, sigue estando presente. Entonces, el vinilo asbesto, el piso, si ya lo tienen, mire, pongan otro piso encima, ni lo toquen, sáquenlo. Sedapal está cambiando todas las tuberías de asbesto cemento por tuberías que son de PVC. El problema del PVC es que tiene plomo, el benceno, las pinturas, los decapantes, el aguarrás, los removedores de barnices, todos tienen benceno, tricloretileno y plomo. Todo lo que son las paneles contraplacados, ¿no es cierto?, de madera, el triple, la melamina, tienen formaldehído. Y después nos sorprendemos de que seamos la segunda ciudad con mayor índice de asma en el planeta, después de Londres, Lima. ¿Por qué? Porque tenemos todo lleno de formaldehído, que da asma. Entonces tenemos que comenzar a limpiar nuestros materiales de construcción. Y por supuesto, promover el Código Técnico de Construcción Sostenible aprobado por el Ministerio de Vivienda. Nosotros trabajamos muchísimo en el marco de la Estrategia de Cambio Climático de Lima, que ya está aprobada desde el 2014, y que el 2015 permitió también, contribuyó un poco a la aprobación de este reglamento, que dijeron que el 2018 iba a ser obligatorio y hasta ahora no lo es. Tenemos planes de acción incluso para el agua frente al cambio climático en Lima y que todavía están esperando su implementación. Entonces, hay muchas municipalidades, como dije, que sí están trabajando. Esta es una de ellas, hay varias. San Borja ya tiene su ordenanza para los techos verdes y está promoviéndolo agresivamente. Y no hay mucha gente que se acoja a esto, desgraciadamente. El Fondo Mi Vivienda ha sacado el bono verde, te da 4% del valor de la vivienda en subsidio si es que incluyes ecotecnologías en ahorro de energía y en reciclaje de agua. Y si además se pone ahorro de agua, mejor dicho, y si además se pone reciclaje de aguas negras, te da 1% adicional, 5% de subsidio gratis. Y las empresas todavía no se están acogiendo tanto a esto. Tener techos verdes nos permite ampliar el espacio público. Ese que ya no existe en el suelo, se puede lograr justamente en el techo. Y se vuelven nuevos espacios de encuentro de la edificación multifamiliar y que en lugar de que tengan que salir al parque, inclusive ahora con la pandemia, serían mucho más seguros. Entonces, obviamente el diseño pasivo, el diseño climático, la orientación de la vivienda, el diseño envolvente, poner árboles que den sombra, no poner zonas, digamos, expuestas al asolamiento allí donde haya mucho calor, o al revés, si hay mucho frío, protegerlas, y fomentar la economía circular. Hay una necesidad importantísima de convertir los flujos en ciclos, es decir, aplicar los sistemas de gestión ambiental, los ecoetiquetados, los CIA, que a veces muchos se quejan que no sirven para nada. No, sí sirven. Y sirven estas certificaciones verdes justamente, primero, para ahorrar en la cuenta de agua, de por vida, para ahorrar en la cuenta de luz, de por vida del proyecto. Ahorras. El dueño de esa vivienda después va a gastar mucho menos en las cuentas de agua y de luz, en especial que la de luz que ha subido un montón, pero pronto la del agua también subirá. Y además nos permite darle una segunda vida a los proyectos. Entonces, el residuo de una empresa se convierte en el recurso de la otra. Esto ya está funcionando en varios casos. Y por supuesto, pensar en el diseño con eficiencia energética, paneles solares, sistemas de convección, de refrigeración, protección.
en el diseño mismo, desde el diseño de la obra. Ya tenemos centrales eólicas, ya tenemos centrales solares, están contribuyendo, se están utilizando masivamente las termas solares en Arequipa, en Huancayo, en Ancash. Incluso en Arequipa hay cambio ya de matriz energética desde las universidades con paneles solares, iluminación LED en sus calles. Está sucediendo, ¿no es cierto? Pero también está sucediendo que se está haciendo reciclaje de aceite usado. En Lima ya hay una empresa que hace eso. Se están reciclando residuos de la construcción y demolición para generar nuevos materiales de construcción ecoamigables y están utilizándose poquito a poquito, todavía no masivamente, pero ya están funcionando. Y además hay empresas que han puesto dentro de su sistema el reciclaje de su propio aceite para poder seguir utilizando sus autos y sus motores. O sea, no es que una empresa recicle y lo vende a un tercero, sino la propia empresa ya está haciendo esto. Esto está sucediendo despacito, poquito a poquito, pero hay que apoyarlos y hay que comprarles sus productos. Entonces, ¿cómo adaptamos la construcción a los climas del futuro? No tenemos que diseñar más para el clima que ahora supuestamente hay en Lima, porque incluso el de ahora ya no es tan ahora, ¿no? Estamos en diciembre, comienzos, y no hay sol, y estamos con frío en la noche. Fíjense eso. Lo que más caracteriza el cambio climático es la incertidumbre. Entonces, tenemos que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero desde la edificación, ahorrar energía, usar energía renovable, pero también tenemos que adaptarnos y prepararnos para cualquier riesgo de desastre. Y por supuesto aprovechar oportunidades. Y eso significa cambiar nuestro chip de cómo hacemos el diseño de lo que es las infraestructuras sanitarias de agua y saneamiento y las energéticas, el tipo de materiales, el diseño mismo de la edificación. Entonces hay que pensar en los flujos ambientales y de energía, en el sistema de flujos dentro de la edificación y cómo los flujos de las personas contribuyen o no a esto. Es otra manera. No puedo explicar esto a detalle, pero es otra manera de pensar el diseño de la arquitectura y de las estructuras. Y por supuesto, pensar en la infraestructura ecológica. Ya basta de hacer infraestructura gris como esta de la izquierda. Tenemos que pensar en la infraestructura ecológica, como la de la derecha, como el plano que les mostré de la faja marginal del río Lurín. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con la naturaleza y hacer diseño urbano sensible al agua. Hay que diseñar con la naturaleza y reproducir las lógicas ecológicas de la naturaleza en el diseño de nuestra infraestructura. Y por supuesto, ahí donde ya no podemos con la naturaleza y nos va a ganar de todas maneras, este es un ejemplo, por ejemplo, de Tokio. Tokio debajo, en el subsuelo de Tokio, tienen este tipo de acueductos. Es una manera de adaptarse. Tokio se inundaba y se inundaba y se inundaba. La propuesta de Vitoria-Gasteiz ya no daba más, no había forma. ¿Qué hicieron? Metieron el agua debajo de la ciudad. Entonces, cuando ya no da más, se ponen sistemas, pavimentos permeables, pero también sistemas de drenaje, importante inversión en infraestructura, y el agua se llena por completo ahí. Y esta infraestructura subterránea prevé de inundaciones en la temporada de lluvia a toda la ciudad, y lo tienen hace muchos años. Esto, por ejemplo, es lo que después pasa, ¿no es cierto? Van capturando el agua, la van llevando en unas como pozos, ¿no es cierto? Va llegando los drenes a esos grandes pozos, obviamente no son un huequito típico de desagüe, de su tapa de desagüe, no, son grandes espacios donde llega el agua, allí entra todo el agua y va a estos sistemas subterráneos y luego se los lanza a los acuíferos, al agua misma, o lo inyectan al subsuelo o lo mandan al río o al mar, sin generar, por supuesto, otro desborde a ese río después. Entonces, son infraestructuras esenciales, infraestructuras subterráneas para prever las inundaciones en temporada de lluvia que de repente en algún momento vamos a tener que pensar seriamente. Y esto, miren, hasta los incas lo tenían. Acuérdense de los canales que tiene la ciudad de Cusco, por favor. O sea, esto es algo tan simple que cualquiera de ustedes, ingenieros, seguramente saben también cómo diseñar y calcular. La otra forma es adaptar la Arquitecta, infraestructura gris. O sea, arquitecta, disculpe la interrupción. sí, estoy láminas de terminar.
Esto por evitar que el agua ingrese en los subterráneos. O sea, piensen en todos los estacionamientos subterráneos de todos los edificios. Si algún día llueve, ¿no es cierto? Y con mucha fuerza, por ejemplo, como ha llovido en Trujillo, o como vienen los huaicos en Trujillo, tenemos que tener este tipo de sistemas para poder evitar que ingrese el agua a la zona subterránea, porque si no, nuestros estacionamientos se van a tener que sacar a los carros pues, con un motor fuera de borda. Tenemos que pensar en ese tipo de soluciones, ¿no es cierto? Ranuras, no solamente en las entradas subterráneas, sino también en las entradas de las viviendas, allí por donde pase el agua. Algo tan sencillo, yo veía en Trujillo que ponían con la madera, ¿no? La agarraban a la mano la madera. Ya no, pues, o sea, tenemos que poner esas ranuras, tener la madera cerca, muy fuerte, muy dura, y colocarla en el momento en que empiece la inundación. Ana, por ejemplo, ya tiene estos disipadores de energía y ha evitado muchas muertes en Chosica. Es una maravilla cómo ha funcionado. Ahora los están limpiando por si acaso puede volver a llover porque están, por supuesto, desbordados. Pero ya están colocando en una serie de quebradas para evitar que las piedras maten. Porque el agua sola no mata, pero las piedras sí, ¿no es cierto? Y el lodo. Entonces, ¿qué peligros hay? Y no voy a detallar porque ya estamos al límite. Tenemos el peligro de lluvia intensa, inundación, nevada y granizo, el peligro de vientos fuertes, vendavales, tornados y huracanes, desbordes y huaicos que ya conocemos, olas de calor o de frío que también ya conocemos, sequía que todavía no la conocemos a detalle, pero podría estar viniendo en el próximo año una y vamos a estar en serios problemas, aumento del nivel del mar que ese es de largo plazo, al 2040 o 50 lo vamos a ver, la erosión costera y todos los puertos vamos a ver cómo funcionarán, y tormentas eléctricas e incendios. Estos son los 8 peligros climáticos a los cuales nos vamos a enfrentar en los próximos años. Y bueno, yo supongo que van a compartir la presentación y ahí podrán ver toda la gama de propuestas tecnológicas que estamos haciendo para cada uno de estos peligros. Y están en nuestras guías. Y entonces, ¿todo esto cuesta más plata? No. ¿Todo esto es costoso? No. A nivel de vivienda, en una vivienda de 85 metros cuadrados, hicimos el cálculo, colocando 7 focos ahorradores, 3 LED, 4 grifos ahorradores, un inodoro con estas válvulas de doble tiempo, una terma solar, 3 supresores de pico, panel fotovoltaico solar, 1 metro cuadrado de techo verde, 1 metro cuadrado de pared verde, su biofiltro y la compostera. ¿Cuánto adicional nos costaba respecto a la tecnología tradicional? 7,000 y pico de soles en el 2014. Ya bueno, ahora de repente está en 8,500. No tenemos 8,500 para invertir en una nueva vivienda, máxime ahora que existe un 5% del valor de la vivienda con un bono subsidiado por el gobierno vía el Fondo Mi Vivienda. Lo tenemos. Podríamos poner más paneles y podríamos poner todavía más ecotecnologías. Es más, los paneles solares han bajado de precio. En ese momento ese panel estaba en 5,400 soles, incluyendo una refrigeradora, porque las refrigeradoras tienen un ciclo de motores que jala mucha luz. Incluyendo la refrigeradora, el panel fotovoltaico y la refrigeradora costaba 5,400 soles. Ahora debe estar menos. Entonces tenemos que comenzar, y encima la luz está más cara. ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar esos 8,500, 9,000? Póngale 10,000 soles. Lo recuperamos con la cuenta de luz y la cuenta de agua que hemos ahorrado en 3 años y medio. Cálculo real de un amigo, colega, arquitecto que ya hizo esto, ya colocó su panel. Y además colocó su terma solar. En 3 años y medio. 3 años y medio un departamento de 85 metros cuadrados. Entonces, tenemos la posibilidad de poner este tipo de tecnologías, paneles solares, techos verdes, grifos ahorradores, biofiltro para filtrar el agua, pared verde, balcón verde, ¿no es cierto? Con una inversión total, al 2015 ya había subido a 9,500 porque habíamos puesto algunas cosas más. No es de ninguna manera difícil recuperar esa plata en una vivienda de 85 metros cuadrados. Y menos si además el gobierno les da a ustedes un bono. Solo hay que registrarse en el Fondo Mi Vivienda y poner este tipo de tecnologías. Entonces, si a esto adicionalmente le ponemos el sistema inteligente, de diseño inteligente, en que se prende y se apaga la luz con el movimiento, ya la hicimos. Y la cuenta de luz nos puede bajar por lo menos un 40% mensual.
y la cuenta de agua por lo menos nos puede bajar un 30%. Entonces, Arquitecta, ahorramos disculpe, por favor. Sí. Arquitecta, estamos ya con 15 minutos de exceso. Le voy a rogar que, por Listo. favor, culmine la Entonces exposición. Tenemos 4 estrategias propuestas: modificar las reglas de construcción sostenible para que ese Código Técnico de Construcción Sostenible realmente se apruebe, estimular la oferta de construcción sostenible, estimular la demanda y generar capacidades, que es lo que estamos haciendo ahora. Aquí les comparto algunas referencias y muchísimas gracias. Y perdón si me pasé. Muchas gracias, arquitecta Liliana Miranda Sara. Sí, disculpe, la programación No hay está problema. No, yo establecida entiendo. y no, la disculpas de usted de todas maneras. Es muy interesante todo lo Como que usted dijo, nos 45 comparte. minutos, yo marqué en mi celular 45, pero bueno, ya, no pasa nada. No, es que era hasta las 11:45. Perdone, 11:45. ya, Ahí, perdón. no hay problema. Nos vamos a ir acomodando. Muchas gracias, arquitecta Miranda. Muy amable.